Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? A ver, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden confirmar, por favor, los que están en cámara? Me levantan la manito, los que están en el chat, por favor, me van confirmando también. Y también, por supuesto, los profesores asignados que estén en sala, si por favor pueden dejar un mensaje para los alumnos que todavía no han podido activar su audio, obviamente para que puedan participar en la clase del día de hoy. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien, chicos. Sean todos muy, pero muy bienvenidos. Les saluda su instructor Franco Marabolí, director y fundador de Hipnoterapias Marabolí e instructor de la Fundación Nueva Conciencia y el encargado el día de hoy de llevar a cabo esta clase extraordinaria de una serie de clases, porque van a ser aproximadamente 2 o 3 clases, dependiendo de cómo vayamos, donde vamos a hablar de hipnosis, espiritismo y vamos a hablar de sanaciones milagrosas. O sea, vamos a tener una serie de clases que, como les digo, van a ser 2 o 3 clases gratuitas que principalmente se van a desarrollar este domingo, el próximo domingo y quizás el tercer domingo que venga en adelante. Todo depende, como les digo, cómo vaya evolucionando y toda la información que les alcance a entregar durante el desarrollo de estas clases. ¿De acuerdo, chicos? Y el día de hoy vamos a partir con la primera clase donde vamos a hablar sobre el origen del mal. Una clase muy interesante. Espero que la aprovechen al máximo. Yo les voy a recomendar a todos que vayan tomando notas y apuntes de lo que les parezca interesante, les llame la atención, para que de esa manera logren sacar el máximo provecho a todo lo que vayan aprendiendo durante el encuentro del día de hoy. ¿De acuerdo? También les quiero comentar que todo el desarrollo de estas clases, esta serie de 3 clases, de estos próximos 3 domingos, va a culminar en un evento avanzado, en un curso avanzado donde vamos a dar, ya después de 2 años que fue la última clase que di, ya han pasado 2 años de este tema y vamos a hablar, vamos a hacer un curso de hipnosis espiritual avanzada. La razón y el motivo de esta serie de cursos, pues primero es porque varios alumnos del curso avanzado, principalmente algunos, que me lo han pedido mucho, me han pedido hablar de el tema de la hipnosis espiritual y me han estado ahí, dele que dele, con el tema de la hipnosis espiritual, ¿cierto? Y han habido algunos casos muy particulares dentro de los alumnos del diplomado, que ya son alumnos que ya se están desarrollando, trabajando con pacientes, ya dando terapias, haciéndose conocidos, pues han trabajado con temas un tanto extraordinarios, por así decirlo, poco comunes, ¿de acuerdo? Y que justamente tienen que ver con la hipnosis espiritual. Y también se cruzaron se alinearon los planetas y como estoy aquí en Brasil, estaba viendo justamente unos documentales en Netflix y me encontré con algunos documentales específicos de temas espirituales, o aquí en realidad se llaman espíritas, ¿de acuerdo? Que es una religión que se llama religión espírita, que está legalizada aquí en Brasil, donde se trabajan por así decirlo, con ciertos rituales de espiritismo. ¿De acuerdo? Así que pues me llamó mucho la atención la serie, se coordinó con lo que me estaban hablando los alumnos de los cursos avanzados y decidí pues retomar este tema a razón también de algunas cosas que vi en el reportaje y dije, les tengo que avisar a mis alumnos que si se meten por ese tema, pues no vayan a caer en eso. ¿De acuerdo? Así que por eso, a razón de todo ello, pues voy a comenzar con esta serie de hipnosis, espiritismo y sanaciones milagrosas. Así que, pues chicos, les voy dando la bienvenida a los que vienen llegando atrasaditos, pero sin más, vamos a tener que entrar de lleno a lo que nos convoca el día de hoy, donde vamos a partir con el primer capítulo sobre el origen del mal. El origen del mal, pues cuando pensamos de dónde se origina la maldad, pues podemos retomar hasta el inicio de los tiempos, ¿cierto? Y podemos ver algunos escritos, por ejemplo, los más religiosos, sobre el bien y el mal, sobre Dios y el diablo, ¿cierto? Y inmediatamente hablamos sobre que el origen del mal viene del demonio, de Satanás, ¿cierto? Pero eso no lo podemos identificar directamente si será verdad, si la historia no es así, pero podemos ir a un poco más allá. Algunos creen que
Definitivamente el diablo es el origen de todos los problemas y de todos los males. Algunos dicen que el diablo es algún ángel caído, ¿cierto? Un ángel que desertó y que le dio la espalda a Dios y que se volvió el rey del mal, ¿cierto? Entonces, realmente, como dato curioso, quizás el origen del mal no sea el diablo en sí mismo, pero puede ir un poco por allá, puede ir un poquito por ese lado. ¿Por qué? Porque definitivamente hay un origen de la maldad en este mundo. Todos nos hemos preguntado hoy en día por qué, si Dios es tan bueno, permite tanta maldad. ¿Por qué, si Dios es tan bueno y magnánimo y todopoderoso, por qué permite que sucedan cosas tan malas en el mundo? Y yo, pues así también me he cuestionado muchas veces esto. Me lo he preguntado de por qué, si Dios tiene tanto amor, como por ejemplo hoy día tuvimos en la clase en la reunión de conexión, ¿cierto? Con una reunión VIP que se le hizo a los alumnos avanzados, donde tomaron un curso y estábamos haciendo conexión justamente con el ángel guardián. Y pues en ese curso, pues todos cuando hicimos la conexión con el ángel guardián, todos terminamos llorando y todo el tema, ¿cierto? Súper emocionados y entonces, pues llenos de amor en el corazón, porque una conexión con el ángel guardián te llena de amor. Y eso es que es el ángel guardián solamente, es el espíritu asignado o el ente asignado a cuidarte y a protegerte. Entonces, si Dios simplemente podemos multiplicar ese amor por miles de veces, por millones de veces, y decimos, pero bueno, si Dios realmente tiene tanto amor, ¿cómo es que se permite tanto mal hoy el día en el mundo? Y realmente yo después de mucho cuestionármelo, he llegado al punto de pensar que quizás no es Dios el origen del mal, ¿cierto? Quizás hay otro factor que origina, ¿cierto? La maldad en el mundo. Y después de muchos estudios al respecto de eso, pues he llegado a una conclusión. Y la conclusión es que el origen del mal parte por nosotros mismos. El origen del mal parte por el propio ser humano. Parte desde qué punto, desde dónde surge, ¿cierto? Desde dónde surge la maldad en el corazón de las personas. Yo no sé si realmente todas las historias que se hablan en los libros bíblicos serán así o no. No lo podemos decir como palabra divina, ¿cierto? Sino que podemos tener referencias. Entonces, después, como te digo, después de muchos estudios, aprendizajes al respecto de este tema, yo personalmente he llegado a la conclusión que nosotros somos el origen de todos los males. Por los siguientes motivos. Tiene una razón de ser y como les digo siempre en estos temas, yo no quiero que me crean, sino que vengo a exponerles mi forma de ver las temas, las situaciones, aportarles información y que al final del día, pues ustedes decidan qué es lo que creen y qué es lo que no. ¿De acuerdo? Entonces, con esta parte, pues yo digo y pienso, uniendo partes de conocimiento, que en el fondo nosotros tenemos la capacidad de libre albedrío, la capacidad de discernimiento, ¿cierto? Nosotros tenemos la capacidad de elegir, ¿cierto? De si ir hacia la izquierda o ir hacia la derecha, tenemos la capacidad de determinar cuáles decisiones tomamos, si hacer el bien o hacer el mal. Y es ahí la espada de doble filo de este mundo, ¿cierto? Porque a ver, todos dicen, pero Dios, si Dios fuera todopoderoso, podría chasquear los dedos y hacer que todo el mundo hiciera las cosas bien. Pero ¿sabes qué? De poder yo creo que se podría, pero de poder hacerlo yo con mi sabiduría limitada, ¿cierto? A una vida muy corta de 32 años y quizás 17, 18 años de experiencia acumulada, muy poca, te puedo decir, que te digo, con mi experiencia súper limitada, que si yo tuviera la oportunidad de chasquear los dedos y hacer que las personas hicieran el bien, no va a resultar. No resultaría bien y no sería una buena opción. ¿Por qué? Porque mira, cuando una persona es limitada en su capacidad de libre albedrío, en su capacidad de discernimiento, alguien se vuelve, puede ser súper obediente, súper cuadrado, seguir el paso a paso de todas las reglas y podría hacer el bien, pero
cuando no se tiene la capacidad de discernir, de elegir, pues se produce un efecto secundario. Y el efecto secundario es el resentimiento que se genera en el corazón. La persona con obediencia absoluta que le han inculcado, y eso pues se ha visto en estudios psicológicos, porque hay personas a las cuales se les ha inculcado la obediencia absoluta. O sea, no es que, mira, en términos literales no lo estás obligando, o sea, en términos literales no estás chasqueando los dedos, pero sí desde muy pequeños se les ha implantado la idea de obediencia total y absoluta, sin cuestionamiento. Eso sí se ha hecho y han habido estudios al respecto. Y los resultados de este tipo de situaciones es que la persona sí obedece, sí hace todo, pero en el corazón de esa persona, en las emociones, se genera un gran nivel de resentimiento. Resentimiento e incertidumbre que a lo largo del tiempo va creciendo y va creciendo hasta como si fuese una olla de presión. En un momento estallaría, ¿cierto? Y la decisión de querer determinar su vida para bien o para mal se pondría en el frente y causaría la polarización inmediata de todo lo que se le ha inculcado y se le ha obligado durante toda su vida. Entonces, como te digo, desde mi experiencia limitada a esta vida, el decir o determinar que podemos obligar o forzar a todo el mundo a hacer lo correcto, pues no sería una buena opción. No sería una buena opción desde el punto de vista netamente psicológico. No sería una buena opción. Ya Dios sabrá con su sabiduría infinita que no es una buena opción, ¿de acuerdo? Entonces, por eso no lo hace. Pero eso es una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque cuando tú generas libertad, cuando generas el libre albedrío, pueden pasar dos cosas. La persona te puede amar de manera absoluta y real, ¿cierto? O sea, te puede llegar a amar de manera total y absoluta. Es como cuando tú le abres la puerta a un pájaro, ¿cierto? Que está enjaulado, ¿cierto? Y entonces el pájaro sale, se da una vueltita y adivina, decide volver a tu manito porque allí es donde se siente cuidado y protegido. ¿De acuerdo? Y entonces en ese momento, cuando por decisión de libre albedrío, la persona decide amarte por decisión propia, se genera el amor de verdad. El amor sin una limitación, una obligación de por medio. Pero también está la contraparte, que pues si le abres la puerta al pájaro, pues también corres el riesgo de que le guste la libertad y que decida hacer con su vida lo que quiera hacer y que se aleje de ti. Entonces, y en eso, pues en amor también tendríamos que respetar eso. Porque si nosotros amamos ese pajarito como realmente lo amamos, podemos decir, pues sí, va a estar, él decidió y por amor respeto esa decisión. Hay un dicho que dice, Dios quiere amor y no sacrificios. ¿De acuerdo? Entonces, y esa frase grábensela muy bien, Dios quiere amor y no sacrificios. Entonces, eso es simplemente decidir amarlo, no sacrificarte, ni que sea una obligación, sino que lo decidas por amor. Entonces, cuando hablamos del origen del mal, justamente tenemos que la contraparte es que existe la posibilidad de que la oveja se aleje del rebaño. O sea, que el pájaro le guste el vuelo y que se vaya a rumbos que no sabemos si van a ser buenos o van a ser malos, pero se alejan del rumbo correcto. Entonces, pues es como el padre, ¿cierto? Es como el padre o la madre. Piensa un momento tú, como si fuera si el ser humano fuera tu hijo. A mí siempre me gusta pensar, intentar ponerme en los zapatos de Dios. Esa forma me ha dado mucho que pensar, ¿cierto? Decir, bueno, si yo fuese Dios y los humanos fueran mis hijos, ¿de acuerdo? Yo diría, a ver, como mi hijo en mi vida cotidiana, si mi hijo decide hacer cosas, ¿cierto? Decide hacer cosas, para bien o para mal, pues no lo puedo obligar, porque aunque lo obligue, va a tener un resultado temporal y después va a hacer lo mismo. Entonces no va a tener ningún sentido. Entonces, pues el liberarlo a que cometa errores, yo lo voy a seguir amando, pero esa posibilidad de que genere un error,
pues le va a llevar finalmente a un aprendizaje. Y el dolor generado por el dolor generado por ese error le va a permitir tomar conciencia de lo que está bien, de lo que está mal. Es como cuando como padres dejamos a los niños que de repente sí acerquen la manito al fuego, ¿cierto? O sea, que si les duela un poquito, lo dejamos que les duela un poco. ¿Para qué? Para que entiendan que eso quema, ¿cierto? Para que entiendan, porque es la única forma real, ¿cierto? De que las personas aprendan. ¿Cómo aprendemos? Pues aprendemos en base a los errores, aprendemos en base al dolor. Que una cosa es buscar el dolor, que eso está mal, y la otra es que, pues bueno, si el dolor llega porque nos equivocamos, pues simplemente aceptarlo y aprender, básicamente, de que si hago esto, me va a resultar mal, y si hago esto otro, pues me va a salir bien, o por lo menos tengo la posibilidad de que me salga bien, ¿cierto? Entonces, eh, entonces, llegamos al punto de determinación de que el mal, pues lo originamos nosotros. Y ¿por qué puedo dar esta afirmación? Porque mira, hay un dicho que dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza, ¿cierto? Estamos hechos a imagen y semejanza. Y nosotros tenemos la capacidad, que es una capacidad muy linda, que es la capacidad creadora. La capacidad de ser co-creadores de un futuro, co-creadores de una realidad. En esta realidad, pues la realidad general es lo que cada mente va generando. Y eso pues ya no lo digo yo, eso lo dicen los estudios que hablan al respecto de la ley de atracción, ¿cierto? ¿Qué es la ley de atracción? La ley de atracción dice que nosotros manifestamos en nuestra vida lo que pensamos y sentimos, ¿cierto? Entonces, esta ley súper demostrada, súper estudiada, que ya no creo que tenga que meterme en ese tema o en este momento, porque doy clases de ley de atracción de forma periódica, hablo de temas de ley de atracción de manera regular, entonces, pues bueno, si no te has tomado una clase de ley de atracción, ya entras a mi canal de YouTube, Franco Marabolí, y pues ahí hay un chingo de material de clases de ley de atracción, ¿de acuerdo? Pero básicamente la ley de atracción dice que nosotros atraemos lo que pensamos y lo que sentimos. Y entonces esa ley nos muestra que en conjunto con el libre albedrío tenemos en nuestras manos la capacidad de hacer el bien o de hacer el mal. Entonces, junto con ello, junto con la toma de decisiones de lo que hago yo, más lo que hace mi vecino, más lo que hace mi familia, más lo que hace la persona de más allá, más lo que hace todas las personas de mi ciudad, de mi país, de mi región y del mundo entero, pues hace que tengamos una realidad que se va moldando a lo que nosotros hoy en día pensamos y sentimos. De hecho, es simplemente ver la realidad de los diferentes países. Cada país pues tiene una realidad diferente. No sé si les ha tocado la oportunidad de conocer dos o tres países diferentes y tú te habrás dado cuenta, incluso si tienes la oportunidad de cambiar de región dentro de tu país, o sea, no sé, si estás hoy día en la capital, puedes pasar y vivir un tiempo en otra región y después ir y cambiarte a otra región y probar dos o tres regiones diferentes, tú vas a percibir, vas a notar que la realidad de cada lugar es completamente diferente. Y es diferente en formas, en costumbres, en hábitos, en calidad de personas, ¿cierto? Y se forman ciertas regiones del mundo que tienen características muy particulares, ¿de acuerdo? En base a la realidad que crean las personas que viven dentro de ese entorno. Entonces, el mal y el bien no es una imposición, es una elección. Es una elección que, pues, evidentemente, como toda elección, tiene sus consecuencias. Me imagino que todos han escuchado hablar de la frase popular que el tío Ben le dijo a Spider-Man, ¿cierto? A Peter Parker, que le dijo, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Lo que pasa y lo que sucede es que esto, pues, lamentablemente, no nos lo han enseñado, por lo menos de manera general. Quizás algunos han tenido el privilegio de ser educados en familias donde este tipo de cosas se habla con los hijos, donde este tipo de situaciones se conversa en la mesa, se conversa con los hijos y quizás tuvieron el privilegio, porque realmente es un privilegio en el cual tuviste padres o madres un poco más conscientes, ¿cierto? Intentaron mostrarte el poder que tienes.
¿de acuerdo? Pero la realidad es que en punto de vista general, pues esto no se conversa. Esto, por lo menos hasta hace muy poco, no era un tema de conocimiento popular, donde las familias, así como quizás lo hacen algunos alumnos de la fundación, de que ya llevan años con nosotros, quizás hoy en día, después de mucho tomar conciencia de la importancia de estos temas, hoy en día sí lo conversan con sus hijos, sí los conversan con sus familias, y así han podido crear una conciencia diferente y han podido inculcarle el peso de la toma de las decisiones a sus familias. Pero, como te digo, hasta hace poco, pues no es algo que se converse, todo lo contrario. Entonces las personas no han sido conscientes o no han sido criados en una conciencia de responsabilidad del poder que realmente tienen. Porque incluso hasta el día de hoy, cuando tú hablas al respecto de la posibilidad de ser un co-creador de la realidad, pues hay personas que ya te apedrean, o sea, la ignorancia realmente es muy grande. Y ahí, como un alumno dijo, realmente la ignorancia es el origen de todos los males, ¿de acuerdo? Y en parte sí, tiene razón, ¿cierto? En parte esta frase sí tiene razón. Le digo en parte, porque hay un precepto que dice, el que erra sin saber, pues su castigo es leve. Y el que erra sabiendo, su castigo es más fuerte. ¿Por qué? Porque lo haces a conciencia. Entonces, pues la ignorancia en cierta medida, pues te lleva a tomar malas decisiones. Pero a razón de esta falta de conciencia, de esta falta de conocimiento, a esta falta de sabiduría, pues vivimos como si fuéramos una especie de barco en medio del mar, donde nuestras decisiones no las tomamos nosotros, sino que han sido inculcadas en nuestro subconsciente, sobre todo en los primeros años de vida. Yo no sé si alguna vez han visto la película Megamente, que es una película moderna, ¿cierto? Es este villano azul, ¿cierto? El otro día justamente estaba viendo un análisis de esta película, de lo que intenta transmitir, porque Megamente, ¿cierto? Era para ser un niño en el cual tenía mucha capacidad y cuando fue mandado a la Tierra, fue mandado a la Tierra junto con otro niño, que es la contraparte, ¿cierto? El superhéroe, y por coincidencia Megamente iba a caer en la casa de una familia adinerada, ¿cierto? Muy culta y de repente, ¡plaf!, se le cruza el otro niño y Megamente al final saltó, ¿cierto? Y cayó en una prisión. Y entonces el niño, el superhéroe, cae en el punto donde la familia era adinerada, súper culta, y pues a razón de su crecimiento y su desarrollo, pues a Megamente le enseñaron a criarse en la prisión, ¿cierto? Lleno de delincuentes. Entonces los delincuentes les enseñaban a robar, les enseñaban a hacer maldades, ¿cierto? Y pues ahí se ve un desarrollo de ambos personajes en base a su familia. Eso es una de las películas, pues, que muestran cómo la imposición social, o sea, el área donde tú vives o te crías, sobre todo en los primeros años de vida, puede determinar tu código moral, de lo que te parece correcto y de lo que te parece errado. De hecho, también hay otra película que era muy antigua, que es más antigua. En este momento, pues, no me recuerdo el nombre, pero básicamente, si alguien ya les voy a dar las características, si alguien me la recuerda, se lo agradezco. Pues el tema es que en esta película, pues se muestra a un hombre, ¿cierto? Que se hacía pasar bueno, que se hacía pasar por discapacitado y andaba pidiendo en las calles y finalmente, pues siempre se metía en problemas, la policía lo llevaba preso y tenía condiciones de vida muy malas y entonces vivía en la calle. Y pues unos hermanos ricos, ¿cierto? Pues que eran muy adinerados, tenían dueños de empresas y todo el tema, pues básicamente hacen apuestas, sí, es hombre rico, hombre pobre. No me acuerdo ¿cuánto se llama? El actor principal, era un humorista también de los años 90. Si me lo recuerdan, por favor, se los agradezco para pasarle el dato para que la vean. Es una película un poco antigua, pero muy buena. Sí, de mendigo a millonario. Ese es justamente el título. De mendigo a millonario. ¿De acuerdo? Si quieren la buscan para que la puedan ver, de Eddie Murphy. Esa, tal cual, Adrián, te lo agradezco. Esa película justamente refleja, de Eddie Murphy, justamente refleja de mendigo a millonario, véanla.
O sea, si les gusta ver películas y tienen un tiempo y realmente les interesa un poco aprender al respecto del condicionamiento social, pues esa película viene de maravilla. Aparte que es media cómica, así que también es muy entretenida. ¿De acuerdo? Entonces, ahí refleja justamente cómo el condicionamiento de una persona, cuando tú la sacas de un ambiente nocivo y la llevas a un ambiente súper controlado, ¿de acuerdo? A un ambiente óptimo y positivo, pues la persona al principio rechaza ese cambio, ¿de acuerdo? Pero luego, posteriormente, lo acepta, lo abraza, se acostumbra y pasa a ser parte de una realidad, pasa a ser parte de su diario vivir. Entonces, con respecto a esto, te quiero comentar que el origen del mal es básicamente una decisión, una determinación, pero que no solamente es la determinación del punto actual en donde tú estás, sino que también hay que pensar el entorno en el cual nosotros nos desarrollamos, sobre todo en nuestros primeros años de vida. Lógicamente, han habido muchos estudios al respecto de los condicionamientos sociales y siempre se ha dicho y se ha determinado que los códigos morales, tanto conscientes como subconscientes, son impuestos en la forma de vivir durante los primeros 10 años de vida de una persona. O sea, mientras eres un niño, pues todo lo que se te ha impuesto durante ese periodo de tiempo determina gran nivel de porcentaje de lo que tú consideras correcto y de lo que tú consideras malo. Pero, pues como una crítica social, hoy en día yo siempre digo, no vivimos en una sociedad, vivimos en una suciedad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo bueno parece malo y lo malo parece bueno. El ser humano de por sí, cierto, normalmente tienen tendencias a la bondad. El ser humano bueno tiene tendencia a la bondad. O sea, la persona de buen corazón tiende a hacer cosas buenas, simplemente que qué es lo que es realmente bueno y qué es lo que realmente es malo. Eso es algo subjetivo. Eso depende de la época. Lo que está bien y lo que está mal depende de varios factores. Depende de la época en la cual hayas nacido. O sea, depende de tu año de nacimiento, literal. Depende de tu año de nacimiento y depende también de dónde naciste. Depende de la región del mundo donde naciste. ¿En qué ciudad naciste? ¿De acuerdo? Eso va a determinar en un gran porcentaje qué es lo que tú consideras bueno y qué es lo que tú consideras malo. ¿Por qué? Mira, piénsalo un momento. Si hoy en día, pues, ejemplo, los abusos, el casamiento con menores. Hoy día estoy viendo varios reportajes al respecto de eso. Casamiento con personas menores de edad, ¿cierto? Eso hoy en día es delito. Es delito, es mal visto, ¿cierto? Imagínate un hombre de 30 años o de 40 años, pues casándose con una niñita de 12. Terrible, ¿cierto? Eso se llama violación, abuso, ¿cierto? Entre otros, es delito y está penado por la ley. Es abuso de menores y es ilegal en casi todas las partes del mundo. Pero, pues aquí justamente Severin bien lo dice, en Canadá está legalizado. Ahora, depende en qué parte del mundo hayas nacido. Si naciste en Canadá, pues está bien visto, es normal, es legal. Pero si tú naciste en otra parte, en otros pueblos de Latinoamérica, pues ya te estarás horrorizando con lo que te estoy diciendo, ¿cierto? Ya dirás, wow, ¿en serio? Pues sí. Y ahora, volvamos al tema. Piénsalo un momento más. Retoma, ¿cierto?, a las costumbres de las antiguas Roma. Piensa en un momento en las costumbres de la antigua Roma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la antigua Roma? Piénsalo un momento. Era costumbre que los hombres iniciaran a los niños. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era costumbre, porque bueno, ellos creían que la virilidad del hombre de adulto pues se traspasaba de esa manera, ¿cierto? A través de la iniciación sexual al próximo, al niño que se estaba formando, o sea, era como que transmitías la virilidad, ¿cierto? Y eso era su código moral en ese momento. Entonces, como te digo, pues hoy día ya se estarán cayendo de horrores con lo que te estoy diciendo. Por eso te digo que el código moral de lo que te parece bien y de lo que te parece mal, era y depende, ¿cierto?, de la época de la línea temporal donde hayas nacido, en el año en el cual naciste, y también, por supuesto, en qué ciudad, en qué país.
¿En qué lugar naciste? Por ejemplo, hoy en día no vas a pensar, ¿cierto? En tener un esclavo. ¿Tú te imaginarías yendo al mercado, ¿cierto? A comprar un esclavo? ¿Te lo imaginas? O sea, hoy en día eso sería de horrores, ¿cierto? Yo no me imagino yendo a la esquina así, o al mercado, como voy a comprar verduras, pues yendo a comprar así en plan un esclavo o una esclava, ¿cierto? O sea, una persona que es como ir a comprar una mascota. O sea, no me lo imagino, pero hace años atrás era muy normal. Y no estoy hablando de hace tantos años atrás, estoy hablando de hace menos de 100 años. Pero no sé si tú sabías que hoy en día en África todavía se venden esclavos. Hay ciertas penas, pero es algo que todavía se sigue haciendo. Y hay personas que piensan que eso está bien. Entonces, la bondad y la maldad es un poco subjetiva. Por ejemplo, otro caso que al respecto de este tema, piénsalo un momento. Yo cuando veo de repente algunos estudios sociales, psicológicos, veo, por ejemplo, madres de delincuentes, de antisociales, que de repente han muerto en algún atraco, en algún robo. La última vez vi a una señora que su hijo pues salió, fue a robar a un transporte público y pues le fue a robar justamente a un policía encubierto, o sea, un policía vestido de civil. Y el policía, pues en el uso de sus virtudes y sus capacidades, pues le metió un tiro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estaba con pistola en mano amenazando a todas las personas del transporte público, ¿cierto? Con violencia extrema, pues y el policial, en uso de su deber y sus capacidades, pues en uso de la defensa propia, pues le disparó y pues terminó en fallecido. ¿Sabes lo que decía la madre? ¿Te imaginas un momento el discurso de esa madre? Pues ella lloraba a llantos, evidentemente, era su madre, pero lo que a mí más me sorprendía era lo que ella decía, lo que ella expresaba. Decía, mi pobre hijo fue asesinado cuando él solo salió a trabajar. Él solo humildemente salió a trabajar robando en las micros y fue asesinado por un horrible policial, el cual abusó de sus capacidades y lo terminó matando, pero mi hijo solo salió a trabajar. Y yo así, ¿qué? Hay estudios en cárceles que se le pregunta, se hacen entrevistas a los condenados y pues 95% de las personas que están en la cárcel se considera inocente, se considera a sí mismo, se autopercibe como que fue víctima de las circunstancias. Y estoy hablando de personas que han matado, han robado, han violado y han hecho cuanta cosa. Y entonces ellos se autoperciben como si fueran inocentes. Entonces, esto me da mucho que pensar. A mí por lo menos, no sé si a ti, tú empiezas a decir, pero ¿cómo esto es posible? Es que cuando tú entras en la mente de una persona que está, que ha, ¿cómo decir? Ha vuelto una rutina lo que es malo y lo percibe como que si fuera bueno, tiene un sistema moral totalmente polarizado de lo que está bien, de lo que está mal. O sea, lo consideran así. Tú me podrás decir, pero profesor, eso es de gente loca, es de gente enferma y qué sé yo. La verdad es que no son muy diferentes a ti y a mí. Simplemente tienen un código moral tan distorsionado que pues, bueno, hacen lo que hacen, pero que eso no les quita pena, no me malentiendan, no les quita responsabilidad de lo que hicieron. Simplemente que yo digo que la maldad, pues sí, es una elección, es una opción, recae en nosotros mismos, pero también hay un porcentaje, ¿cierto?, de influencia al respecto de tu condición social. Entonces, aquí hay varios temas que tratar. O sea, primero, ¿cómo nacemos? ¿En dónde nacemos?
cómo nos han adoctrinado? ¿Nos han adoctrinado bien? ¿Nos han adoctrinado mal? ¿Cuáles son las condiciones sociales donde hemos estado? ¿Cierto? Y pues bueno, eso es lo primero, pero vuelvo a decir, eso no es determinante. O sea, influencia en gran parte, pesa. Al final, ¿cierto? Al final, cuando vas a tomar la decisión de si hacer el bien o hacer el mal, ¿cierto? En esa toma de decisión, cuando tú pones en la balanza, ¿hago lo correcto o no? Pues se pone primero todo el condicionamiento social. Luego, pues se pone también en la balanza las consecuencias, que es otra cosa que se pone también en la balanza psicológica. ¿De acuerdo? Las posibles consecuencias. Pues bueno, ahí hay un punto en el cual quizás no podemos influenciar mucho. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque las posibles consecuencias pues no dependen directamente de ti, dependen de la decisión global de lo que se considera bien o mal, ¿cierto? Y de qué tan fuertes pueden llegar a ser las penas ante ciertos actos. Porque hay un concepto legal que se llama la puerta giratoria, no sé si lo han escuchado, personas que pues cometen delitos, hacen actos de maldad y pues dan una vueltita así por la cárcel, ¿cierto? Así como que entran, los saludan, les hablan y para afuera, ¿cierto? Entonces, no saben a lo que me refiero, ¿cierto? Esa persona que, no sé, mató a alguien hoy día y pasó la noche detenido y en la mañana siguiente ya está afuera. Sí, eso, a eso se refiere la puerta giratoria. Entonces, en la toma de conciencia, dónde está el miedo a la consecuencia? ¿Dónde está el miedo a la pena? ¿Cierto? O sea, como que vine a saludar, permiso, ya me voy, después me contarán qué pasó. ¿Cierto? Entonces, pues, ese punto ya depende un poco de la legislación vigente en cada país, ¿cierto? Luego, pues, pero al final de todo, realmente, lo que va a determinar si tú tomas hacer el bien o hacer el mal, va a ser tu libre albedrío. Tu libre albedrío. Y eso, evidentemente, va a tener una consecuencia. Que quizás no es la consecuencia que tú pensabas que iba a tener, pero al final del día, pues sí, vas a tener una consecuencia. ¿Cuál va a ser la consecuencia de las decisiones? Pues miren, sencillo, esto es una ley de vida, es una ley universal que ya lo he visto, lo he pasado, lo he aprendido y pues bueno, cada vez que de repente voy a tomar una mala decisión o sin querer voy a hacer algo que percibo luego que va a perjudicar a alguien, pues lo pienso un millón de veces. ¿Por qué? La ley es la ley de la cosecha. La ley de la cosecha es una ley infalible, es una ley muy infalible, que dice que todo lo que tú das, más tarde o más temprano, se te va a devolver multiplicado. ¿De acuerdo? Eso es la ley de la cosecha. Si tú das bien, va a devolverse el bien. Aunque en este momento la situación esté muy mala, a veces el camino de la maldad es un camino fácil. A veces el camino de hacer las cosas mal es un camino muy tentador. Es un camino muy suculento, ¿cierto? El querer engañar a otro, el querer hacerle mal a otro, el tomar posesiones de las cosas que no son tuyas, pues es un camino fácil, ¿cierto? Ya sabrán los que han tomado el camino correcto, el camino de hacer bien y de no hacerle mal a los otros, saben cuánto cuesta ganarse las cosas, ¿cierto? Saben cuánto trabajo cuesta tener una casa, tener sus cosas, ganarse el pan del cada día, no sé, tener un carro, tu ropa, ¿cierto? Tener tu salario, conseguir y crecer en la vida, pues en base a tus posibilidades, pero sean muchas posibilidades o sean pocas, pues el crecer en la vida por el camino de la honestidad es un camino difícil. Es un camino duro, pues porque tienes que trabajar y esforzarte por lo que tú quieres. Y el camino de hacer lo malo es bastante sencillo. Y eso, pues, bueno, al final, algunas personas caen en la tentación, pero créeme que eso más tarde o más temprano, pues se va a devolver. No porque sea penado por la ley, sino que
Hay una ley física, que es la ley de este plano, la ley del humano, la ley de la tierra, que puede ser buena o puede ser mala. Como ya les dije, eso depende de la época en la que estemos y del país donde estemos. Eso es súper relativo, pero hay una ley que es absoluta. Hay una ley que no cambia. Hay una ley divina que lo bueno es bueno en cualquier época y lo malo es malo en cualquier época. ¿De acuerdo? O sea, hacer el bien siempre es algo que no fluctúa, el bien real no fluctúa y el mal real tampoco fluctúa. No depende de la época, no depende de dónde estés, es igual siempre. Entonces, la ley de la cosecha funciona con leyes universales y no con leyes terrenales. ¿De acuerdo? La ley de la cosecha, porque nosotros algunas veces, y esto se los doy como consuelo, algunas veces pues nos han hecho daño y nos han hecho daño emocional, daño económico, daño moral, quizás alguna vez te han robado, no hace mucho pues me robaron casi $10,000 de la mano de mi hermano, gracias a Dios no le pasó nada, pero eh, sientes impotencia de que te roben lo que tanto te costó, lo que tanto trabajo te ha causado, ¿cierto? O quizás te han roto el corazón, o te han golpeado, o te han hecho algún mal. Y luego ves a esas personas así tan campantes por la vida, ¿cierto? Con una sonrisa en el rostro, impones a todo el mal o todo el dolor que te han causado. Pero como un consuelo te digo, pues la ley de la cosecha es una ley universal, que poco le importan las leyes terrenales. Hay un lapso de tiempo para entrar con otro precepto que se llama el precepto de resarcir, para darle un tiempo, una chance de que la persona se arrepienta y haga lo contrario, ¿cierto? E intente sanar el mal que hizo. Pero al final del día, pues todo cae por su propio peso y cada uno tiene y come de lo que sembró. Eso es algo que, pues en esta vida quizás tú puedes ver a la persona tan feliz y tan campante como muchos terminan, pero créeme que a papi, a Dios o al universo, pues no se le miente, no se le puede mentir. Entonces, pues bueno, te digo que el origen del mal al final es una decisión que hay que tomar con responsabilidad. Y hacer el bien cuesta y hacer el mal pues a veces es fácil. Por eso muchas veces se distorsiona la realidad y nos hacemos o intentamos hacer que las cosas malas parezcan buenas. Y por eso tenemos esta sociedad en la cual tenemos. Pero bueno, toma conciencia de tus decisiones. Pero como te digo, la decisión final va a tener una consecuencia. Y no solamente va a tener una consecuencia física, sino que también va a tener una consecuencia energética. Cuando tú haces el bien, se produce la ley de la materialización, la ley de atracción, ¿cierto? Pero en conjunto, cuando tú haces el mal, estás produciendo lo que se conoce de manera popular como un karma. Karma es una palabra que voy a ocupar básicamente para una concentración de energía negativa, ¿de acuerdo? Una concentración de energía negativa. Cuando tú creas un karma, algo nace en tu mente y en tu corazón. Le estás dando vida a algo que quizás a este momento, en la actualidad, hoy en día, le damos muchos nombres. ¿De acuerdo? Le damos el nombre de subpersonalidades. Desde el punto de vista más religioso, le damos el nombre de demonios, ¿cierto? Entonces, pero hay una realidad, y la realidad es que cuando tú decides hacer el mal por tu capacidad creadora, al crear una condensación de energía negativa, estás creando una semilla literalmente de maldad dentro de tu corazón y dentro de tu mente. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa cuando esa semilla se desarrolla? ¿Qué pasa cuando decidiste hacer algo malo? Pues sembraste en tu corazón una semilla de cizaña, una semilla de maldad, que ahora va a tener un proceso de evolución y un proceso de crecimiento. Y cuando esa semilla eche raíces,
crezca y se desarrolle, pues más tarde o más temprano te vas a tener que comer el fruto de lo que tú mismo sembraste. Ahora, ¿cómo se desarrollan, cómo crecen y cómo va, qué es lo que podría llegar a detonar en la mente de una persona? Pues lo vamos a ver en el siguiente episodio, donde pues tenemos programado, si no mal recuerdo, pues déjenme revisarlo por acá para no dar mal el título. Voy a ver la siguiente clase. Pues tenemos en agenda, a ver, capítulo número 2. Un segundo, lo voy a ver por aquí, creo que. No, pues dame un momento. Si no mal recuerdo, que no quiero decirles mal el título, ¿por qué? Dame un segundo, lo tengo por aquí. Dame un momento. Aquí está. Ya. El título de la segunda parte de la clase número 2. Dame un segundo. Hoy. ¿Por qué se me perdió? Parece que no quieren que les diga cuál va a ser el título de de la segunda clase. Ya, aquí está. Exorcismos y sanaciones milagrosas. Ese va a ser el título exacto del siguiente capítulo. Vamos a ver el próximo domingo, vamos a hablar sobre exorcismos y sanaciones milagrosas, donde vamos a ver cómo esta semilla de maldad que tú estás sembrando dentro de tu corazón y dentro de tu mente puede llegar a niveles que solo se ven en algunas películas, ¿de acuerdo? Les voy a hablar cómo se desarrollan, cómo crecen, cómo ganan autoridad y control sobre ti. Y pues bueno, también vamos a hablar, por supuesto, de los supuestos exorcismos y de las posibles sanaciones milagrosas, ¿de acuerdo? Todo eso pues lo vamos a ver en el segundo capítulo, el próximo domingo, de esta serie de hipnotismo, espiritismo y sanaciones milagrosas. Vamos a ver el segundo capítulo, exorcismo y sanaciones, el día domingo. El domingo va a ser la segunda clase gratuita de esta temática, así que pues no se la pierdan. Si esta clase te gustó, la del próximo domingo va a estar, te digo que ay, 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 ay. ¿De acuerdo? Entonces, pues también, como les había dicho en un principio, esta serie de 3 clases gratuitas que se están abiertas para todo público, dando inicio con la partida del día de hoy del origen del mal, vamos a tener estas 3 clases y pues va a culminar con, por supuesto, con una clase magistral. Evidentemente, cuando entramos en estos temas, pues tenemos dos caminos. El primer camino que es el camino de la preparación, que eso yo siempre lo dejo abierto a todos los alumnos porque considero que todos los alumnos tienen el derecho de tomar conciencia de este tipo de temas, ¿cierto? De tomar conocimiento y poder, evidentemente, continuar avanzando. Ahora, pero también hay personas que quieren adentrarse todavía más en esto y ya algunos sobre todo los que ya se desarrollan como terapeutas, han tenido experiencias extraordinarias, esotéricas o extrasensoriales, ya en algunos momentos y no han sabido cómo reaccionar porque han considerado que esa persona quizás tiene algún problema mental, como una esquizofrenia, o simplemente está loca, como se dice, ¿cierto? Ha llegado al borde de la locura, pero quizás estamos malinterpretando una sintomología que puede ir a algo todavía más profundo. Entonces, pues si a ti te interesan estos temas más esotéricos, más espirituales, ¿cierto? Y evidentemente quizás trabajas con pacientes o te gustaría tener la posibilidad de desarrollarte con pacientes que pueden eventualmente salir de estos temas, te digo que independientemente si tú trabajas con personas, siempre estás abierto a la posibilidad de trabajar con estos temas. Pero realmente, ¿qué es la hipnosis espiritual? Y vamos a hablar la fecha de este curso va a ser el día domingo 10. El curso de hipnosis espiritual de nivel avanzado va a ser el día domingo 10 de diciembre, ¿de acuerdo? Va a ser el día domingo 10 de diciembre. Y pues bueno, vamos a hacer el curso de hipnosis espiritual avanzado. Pero pregunta, ¿qué es la hipnosis espiritual? Pues bueno, la hipnosis espiritual es una de las ramas de la hipnosis. ¿De acuerdo? La cual tiene un enfoque, como su propio nombre lo dice, hacia la espiritualidad. Pero la hipnosis espiritual busca trabajar, así como la hipnosis de regresión busca
entrar en conocimiento o abrir las puertas de recuerdos a vidas pasadas, la hipnosis espiritual es una especialidad que trabaja con las situaciones que marcan un camino a otras dimensiones. ¿De acuerdo? Busca trabajar con la vida después de la muerte, o sea, en el lapso de tiempo donde tú no estás aquí. ¿Qué es lo que pasa cuando estás en un formato más álmico, más espiritual, ¿cierto? Donde no tienes un cuerpo físico. Pues en puntos de vista generales se trabaja con conexión con gente muerta, canalizaciones de espíritus, posesiones, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Todo lo que está conectado con un punto de vista más esotérico. Y entonces la hipnosis espiritual es una rama de la hipnosis que trabaja con estos temas más extraordinarios, más esotéricos, ¿cierto? Y pues bueno, en este curso de hipnosis espiritual yo te voy a dar las herramientas, aunque no es una temática la cual a modo de terapeuta te surja todos los días. No, no es algo tan cotidiano, pero cuando tú entras en este mundo y te empiezas a desarrollar dentro de este tema de la hipnosis espiritual, te vas a sorprender de la cantidad de casos que vas a atender. ¿De acuerdo? De hecho, pues estábamos hablando de hacer algunas atenciones aquí en Brasil, y ya las hice en el 2020, pero cuando las hice, pues ¡uf! Explotó, me empezó a llegar gente de todas partes y fue una locura. Entonces te digo que cuando te metes en el mundo de la espiritualidad, pues al principio te parece como algo poco común, pero cuando entras, ¿cierto? Cuando abres la puerta y empiezas a ayudar a las personas, de repente pues empiezas a ver casos de esto, pero por montones. Es así como cuando te metes en el mundo de la regresión, pues empiezan a llegar pacientes por montones, pues cuando te metes en el mundo de la espiritualidad, pues es todavía más. Y si lo haces bien y tienes buena reputación, pues hasta seguro clientes así, pero en la puerta de tu casa y haciendo fila. Entonces, ¿qué es lo que vas a aprender en el curso de hipnosis espiritual? Pues bueno, primero que nada vas a entender la importancia de la hipnosis espiritual en el uso clínico. Esto es algo muy decisivo porque vamos a ver que existen algunos efectos que nosotros consideramos en la hipnosis tradicional como efectos no deseados que se dan durante las terapias, pero que la hipnosis tradicional no logra explicar. Hay algunos efectos que, como vamos a ver, podríamos considerar como casi al nivel de esquizofrenia, bipolaridad, personalidades múltiples o de hecho directamente al borde de la locura, que la hipnosis tradicional no logra manejar, no tiene los conceptos necesarios para poder trabajar con ese tipo de personas. Pero la hipnosis espiritual te da un camino para que tú puedas encontrar una solución a esas problemáticas. Luego, por supuesto, como te digo, vamos a hablar la esquizofrenia, la locura o una posesión. ¿Realmente qué es? En este punto vamos a plantear el posible origen de las enfermedades mentales tan graves como las que te acabo de nombrar, desde el punto de vista de una hipnosis espiritual. Y vamos a marcar como puntos de inicio de trabajo a través de la hipnosis, como si fuese una herramienta terapéutica para estos temas. En hipnosis tradicional, en la hipnosis común, pues se considera a nivel popular que no es recomendable y que no se puede y que no se debe trabajar con personas que tienen problemas mentales. ¿Por qué, por qué surge este mito? ¿Por qué surge esta creencia? Pues porque la hipnosis a nivel común no tiene la capacidad o no se maneja un conocimiento cotidiano para poder trabajar con este tipo de problemas. Cuando tú trabajas con personas que tienen este tipo de padecimientos mentales, surgen estos efectos no deseados, ¿cierto? En plan, estás hablando con la persona y de repente no sé, la persona te empieza a hablar cosas que no tiene que hablarte, tonos de voz que no tienen por qué estar y alucinaciones que son muy fuertes, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, la hipnosis tradicional considera que no se debe trabajar con ese tipo de personas porque se corre el riesgo de que surjan efectos de este tipo. Por eso te digo, por eso el título de este punto se llama esquizofrenia, locura o una posesión. ¿Qué será? ¿Dónde partirá? ¿Cuál es el punto y cuál es la relación? Y vamos a desarrollar todo este tema en el curso de hipnosis espiritual. Vamos a hablar de lo que se considera la autoridad divina.
La autoridad divina, y vamos a aprender cómo con tus palabras vas a poder guiar, orientar a un paciente a un estado de renovación y liberación. El nivel de autoridad a nivel de hipnosis tradicional es una, pero cuando tú trabajas con hipnosis espiritual, tienes que trabajar con lo que se conoce como hipnosis de violeta. Hipnosis, la autoridad con la fe. Es cuando mezclas ambos puntos y logras tener un nivel de autoridad y control sobre tus pacientes todavía mayor. Vas a aprender también la conexión con otros planos, la diferencia, por supuesto, entre una regresión y una hipnosis espiritual. Porque una cosa es llevar a un estado regresivo a una persona, pero la otra, es muy diferente, es llevarla a conectarse, por ejemplo, con un ser fallecido. ¿Te imaginas? Poder llevar a una persona a aumentar su vibración a través de un estado de trance hipnótico, aumentar la vibración a tal punto que sea similar a la de un plano superior y poder tener un contacto más directo con una persona que ya falleció. Pues aquí vamos a ver las diferencias y por supuesto viceversa, para cerrar ciclos emocionales, para superar alguna pérdida o simplemente para investigar y conocer los planos espirituales. Luego vamos a ver el acceso rápido a la mente subconsciente de un paciente. Esto es esencial para el trabajo de hipnosis espiritual, porque hay algunas personas a las cuales no te puedes ir en plan de cierra tus ojos, respira profundo, suave, lento. ¿Por qué? Porque ya están en otra parte, ya están disvariando, no te están siguiendo, están pensando cualquier otra cosa y con este tipo de casos que son muy peculiares, pues necesitamos herramientas las cuales nos permitan acceder de un momento a otro a la mente subconsciente del paciente y comenzar a trabajar así, ya, ahora. ¿De acuerdo? Y entonces necesitamos herramientas para el acceso rápido a la mente subconsciente. Y algo muy importante dentro de este proceso, por supuesto, es lo que se conoce como protección astral. La protección astral es algo vital dentro de lo que es la hipnosis espiritual. Vamos a aprender una técnica de protección espiritual para trabajar con este tipo de casos, porque la comunicación energética entre un paciente y un profesional es muy profunda. Piensa en un momento, ¿alguna vez has atendido a alguna persona de forma terapéutica? ¿Has escuchado, por ejemplo, simplemente quizás eres el amigo psicólogo o la amiga psicóloga, ¿cierto? Que quizás no tienes el título profesional, pero andas de consejero por la vida para tus amigos y les escuchas los problemas y todo el tema y le das consejos. ¿Te ha pasado alguna vez? O quizás, si eres profesional dentro del área, quizás ya has atendido pacientes, sobre todo dentro de esta temática. Entonces, pues cuando tú empiezas a tomar contacto con las personas que están envolvidas en situaciones difíciles dentro de su vida, pasa algo, te quedas cargado, ¿cierto? Quedas con ese malestar, con esa incomodidad, te queda un tema, quizás un dolor de cabeza, una baja energía, bajan literalmente tu estado anímico, aunque quizás estás ayudando a la otra persona, pero el vínculo emocional entre ambos, entre terapeuta y paciente, se genera ese vínculo donde tú de cierta manera te contagias de la energía que traía tu paciente en ese momento. ¿Cierto? Ahora, eso pasa a nivel de una conversación normal, o sea, a nivel de tú y yo. Ahora, ¿cuánto más no te vas a ver expuesto a ese contagio energético cuando estás trabajando con estos temas? Yo, para las personas que se vengan al curso de hipnosis espiritual avanzado, les tengo unas anécdotas. No es una historia que me contaron, que sucedió, que a lo mejor no, les tengo unas anécdotas mías, personales. Me pasaron a mí, me sucedieron a mí, se las voy a relatar, se las voy a contar. Y pues bueno, a mí me tocó aprender de la mala forma. Me tocó aprender aprendamos equivocándonos. Entonces, pues pasé unas que te las encargo y se las voy a contar, por supuesto, a todos los que participen en este curso de hipnosis espiritual para, por supuesto, el cierre de ciclo de año. Y pues bueno, van a aprender todo eso y mucho más en este curso en vivo, que quizás va a tener una, dos, tres clases, no lo sé, va a depender de cuánto nos demoremos, pero independientemente sean dos, tres clases, pues les voy a enseñar todo lo necesario para que ustedes comiencen a desarrollarse en lo que es la hipnosis espiritual. Y para los que están interesados en lo que es el crecimiento profesional dentro de este tema, les digo, lo que es hipnosis espiritual, es un tipo de rubro más complejo.
¿De acuerdo? Es un rubro más complejo porque es, como les digo, la parte mística de la hipnosis. No es un rubro oficializado, ¿cierto? Pero es lo que se ve tras bambalinas, ¿cierto? Es lo que se ve atrás de las cortinas. Entonces, si una vez que tú te estás interesado en desarrollarte en el tema profesional y quieres tener una oportunidad de crecimiento, pues aquí cuando agarras un paciente y lo haces bien y logras hacer que una persona la cual estaba a días de meterla o internarla en un loquero, como se llama, o en un centro de rehabilitación, donde la van a amarrar, donde la van a encerrar, donde la van a tratar como si fuese, no sé, depende del centro también, evidentemente, pero pues bueno, como si estuviera literalmente loca. Entonces, si tú logras salvar a una de esas personas, te comento que el nivel de atracción, o sea, ni siquiera necesitas hacer mucha publicidad, necesitas atender a un paciente, sanarlo y el resto de los pacientes te van a llegar en oleadas. Entonces, si tú trabajas con tu código de excelencia, te desarrollas, pues ni siquiera te voy a tener que enseñar a hacer mucha publicidad. Simplemente agarra uno de esos casos, ayuda a la persona, sácale los males que tiene y te van a caer pacientes por montón. Entonces, chicos, les quiero también contar que cuál va a ser la inversión para que ustedes puedan participar en este curso de especialidad de hipnosis espiritual. Entonces, pongan mucha atención. ¿Cuál es el requisito previo? Pues estoy haciendo el curso para que el requisito previo sea el mínimo. ¿Cuál es el requisito previo? Pues no, Bárbara, el curso es el domingo 10 de diciembre. Domingo 10 de diciembre, ¿de acuerdo? El 26 pues hay clases normales. El domingo 10 de diciembre es el curso de hipnosis espiritual avanzada. Ahora, ¿cuál es la inversión para que tú puedas participar en este curso? Como les digo, duración, no sé, voy a hacer una clase, dos clases, tres clases, las que sean necesarias para enseñarte todas las herramientas necesarias. Pero, ¿cuál va a ser el valor de inversión? Ponga mucha atención. Este curso normalmente está bordeando, así como el curso de hipnoterapeuta, entre los 600 y los $1000. Pero, pues ya saben, la fundación se rifó con 30 becas. La fundación dio 30 becas especiales de descuento para todos los que quisieran participar en el curso de hipnosis espiritual. ¿Cuál es el valor? Pues voy a partir de los países que tienen la beca más chiquita hasta los países que tienen las becas más grandes. Para Japón, el curso es de $500. Para Europa, el curso es de 400. Para Estados Unidos, el curso es de 200. De aquí para adelante son todos más económicos. Así que pongan mucha atención porque voy a decir los valores de la inscripción según tu país de residencia. Para México, el valor es de 3.400 pesos mexicanos. Solo 3.400 mexicanos. Para Chile, el valor es de solo 100.000 pesos chilenos. Para Perú, son solo 370 soles. Para Argentina, los valores bajaron, así que pongan mucha atención. Para Argentina, el valor es de solo 40.000 pesos argentinos. Para Bolivia, el valor es de solo 700 pesos bolivianos. Para Colombia, 470.000 pesos colombianos. Y para Ecuador, chicos, son solo $100. Así que si alguno quiere inscribirse para ocupar alguna de las 30 becas del curso de hipnosis espiritual avanzado, pues ya sabe, en los próximos minutos en el grupo de WhatsApp se van a estar abriendo los cupos para que aprovechen la beca. Chicos, solo 30 participantes, solo 30 alumnos. Estos temas son delicados y me gusta tener grupos controlados de pocas personas. Así que, pues vamos a trabajar con 30 participantes al curso de hipnosis espiritual. Si tú quieres participar y no tienes el dinero en este momento ni quieres asegurar tu cupo, no te preocupes, realiza un abono, ¿de acuerdo? Realiza un abono para que tú puedas garantizar tu cupo y tu participación y el excedente, pues ya sabes, tienes 2 o 3 semanas para poder pagar el excedente hasta previamente antes del curso. Así que, chicos, los dejo cordialmente invitados a continuar el siguiente capítulo de esta sección de hipnosis, espiritismo y sanaciones milagrosas, por supuesto, con el segundo capítulo donde vamos a hablar de posesiones y sanaciones. Así que los dejo cordialmente invitados para el próximo domingo a la clase gratuita y si tú quieres ir reservando desde ya para el curso de hipnosis espiritual y obviamente tomarte todas las próximas clases gratuitas que hay previas al curso, por supuesto, reserva inmediatamente. ¿Por qué? Porque entre más te demores y dices, no, voy a esperar hasta la siguiente clase para reservar, pues pueden pasar dos cosas, o que el valor aumente o que te quedes sin cupo.
Entonces, pues en cualquiera de ambos casos, la mejor oportunidad que tienes es reservar desde ya, porque si reservas, pues no hay aumento de valores y tampoco, por supuesto, te vas a quedar sin un cupo porque tu cupo ya va a estar reservado. Así que chicos, les mando a todos un fuerte abrazo, un cariño. Espero que la clase del día de hoy les haya gustado y si estás interesado en estos temas, el curso de hipnosis espiritual, te prometo que te va a encantar. Les mando a todos un abrazo, un cariño, les deseo una feliz tarde, una feliz noche, un feliz inicio de semana, por supuesto. Me despido aquí de Roberto, Cecilia. Para los del diplomado ya voy a ver las condiciones porque estoy esperando que me respondan. Así que bueno, ahí les doy la información por privado. Roberto, Cecilia, me despido de Claudia, de Clau, de Angie, de Monique, de Guadalupe, de Mariluz, de Fabiana, de Flavia, de Janet, de Pedro, de Vanessa, Yomara, María, Alicia, Carolina y de, por supuesto, más de los 200 alumnos que están allí en Bambalinas. Así que les abro el audio para despedirnos como corresponde y se despide su instructor, Franco Marabolí. Que esté muy bien. Chao, Gracias, chao. Abrazo, Frank, te Frank. quiero. Gracias, profesor. Gracias, Bonita tarde, doctor. noche a Gracias por todos. todo. Buenas noches, Besos, gracias. gracias. Bendiciones, Bye. bendiciones. Bye. Muchas Bye, gracias, bye. bendiciones. Excelente fin de semana. Bendiciones, Gracias. compañeros. Bendiciones. Bye. Cuídate Cuídate, para hermosa. todos. Bye, bye. Bye, Excelente bye. noche.